Buenas tardes, mi nombre es José Diego Díaz y de parte del grupo 9 les vengo a exponer nuestro proyecto final sobre una turbina eólica. Primeramente, en nuestro contexto del proyecto tenemos que un pueblo a las afueras de Bogotá sufrió un daño en su planta eléctrica debido a la lluvia. La alcaldía los contrató para idear una fuente económica y sostenible para brindarle el servicio de electricidad al pueblo. Teniendo en cuenta la posición geográfica, es decir, a una altura de 2.700 metros entre las montañas, se tomó la decisión de construir turbinas eólicas que se probaron a menor escala para medir si la cantidad de voltaje y potencia generada satisfacía las necesidades. Seguidamente, tenemos las consideraciones en la construcción del prototipo de la turbina. Primero, se utilizaron naipes como aspas de la turbina. Se intentó modelarlas de modo que se estuvieran una forma que permita el flujo del aire al tener contacto con un área superficial muy pequeña inicialmente. Segundo, se amplificó la corriente utilizando transistores de referencia 2N2222 colocados en configuración de cascada. Y tercero, se utilizaron resistencias con valor de 47 y 1K, por lo que la expresión para el voltaje amplificado es la mostrada a continuación. Y el funcionamiento de esta. Bueno, a continuación tenemos una explicación corta del funcionamiento del sistema. El circuito funciona con la misma lógica que Julio nos explicó en complementaria, entonces básicamente se conecta a la turbina, acá está este motor de 9 voltios, se conecta el negativo y el positivo del motor. Básicamente el positivo va a la pata 3 del amplificador y el negativo pues va a tierra. Entonces acá el Arduino pues conectamos la fuente de voltaje de 5 voltios, la conectamos en toda esta línea para que toda esta línea quede con 5 voltios y a tierra se conecta en la parte de arriba pues para que toda la línea de encima quede a tierra. Básicamente lo que se hizo acá fue pues poner el amplificador y todo el voltaje recibido por el motor se amplifica en este punto de acá. Y básicamente lo que hicimos fue que se amplifica en una tasa de 48, ya que esta resistencia es de 47K y esta es de 1K. Por ende, 1 más 47K sobre 1K da 48. Por ende, la señal de voltaje se amplifica 48 veces. Después de tener montado toda la parte del amplificador, ponemos un jumper en la salida y se pone acá en la entrada de uno de los transistores, de los primeros transistores. Se hizo un sistema de transistor en cascada para incrementar la señal de la corriente. De los primeros transistores se hizo un sistema de transistor en cascada para incrementar la señal de la corriente. Posterior a eso, pues se hace el sistema en cascada y se toma un jumper acá en la salida del último transistor y se lleva acá a un diodo LED, el cual tiene una resistencia de 68 ohmios. Por ende, así se va a calcular la corriente del circuito, ya que al calcularla con con el sensor de corriente, todo el sensor se come toda la corriente que el sistema genera. Por eso se va a calcular mediante la ley de Ohm. Acá en la salida, entonces en la salida del último transistor se conecta al diodo LED, este se enciende y finalmente estos cables son conectados para medir el voltaje y pues de nuevo esto al Arduino, que es el análogo acá, y pues nos da la señal en los datos de Arduino, y ese es todo el funcionamiento del montaje básicamente. Bueno, ahora El circuito funciona presentamos con la... eh, los resultados con respecto al tiempo. Primero corriente contra tiempo y a continuación voltaje contra tiempo. Y finalmente, a partir del análisis de los datos, obtuvimos los siguientes valores y concluimos que en cuanto a la dispersión de los datos, es claro que el motor empleado es muy sensible. También teniendo en cuenta que estos voltajes son amplificados, las diferencias reales son menos significativas aún, pero los valores promedios siguen siendo válidos. Y que los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto mantuvieron los valores esperados dadas las dimensiones del montaje. Agradecemos su atención.